Saludos a todos. Esta reunión está siendo muy interesante, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en ambos proyectos, en casi todas las fases del proyecto, es decir, desde el proyecto, o sea, la elaboración del proyecto de instalaciones, finalmente, a continuación, la ejecución de las instalaciones y, bueno, y en algún caso, pues estamos con el mantenimiento. Ha sido muy interesante, ¿no?, colaborar tanto con Lucas como con Pablo con el estudio de Washington Rain, ¿no?, la oportunidad de que nos de llevar a cabo la idea o las ideas que ellos tenían tanto en el proyecto como que luego finalmente ejecutarlas y que funcionen, ¿no? Me gustaría hablar un poco en general todo y sobre todo de las fases de los proyectos de instalaciones, cómo se tienen que relacionar entre ellas para llegar para llegar a éxito, ¿no?, que funcionen bien durante muchos años. Entonces, al final nuestra idea, ¿qué es lo más importante? Coherencia y coordinación. Coherencia y coordinación entre las distintas instalaciones, tienen que estar todas relacionadas entre ellas, entre las fases de cada instalación. Ahora veremos este punto que yo creo que es el más importante. Y el siguiente, avanzaré un poco más, que es entre el proyecto, entre la instalación y el uso que va a tener el usuario, que hay muchas veces que no hay coherencia y esto genera luego fricciones en la vida de toda la instalación. Las fases de un proyecto, entre todas las fases del proyecto, tiene que haber una coherencia y una coordinación. Es decir, desde en las instalaciones en general, desde la elaboración del proyecto, posteriormente pasaría a la ejecución del proyecto, el mantenimiento y el desmantelamiento. En cada fase tiene que tener en cuenta todas las fases siguientes. Es decir, por ejemplo, en el proyecto se tiene que tener en cuenta que el proyecto sea ejecutable, es decir, que luego cuando vas con los planos a la obra se pueda realizar según se ha proyectado, que haya espacios, que haya materiales, o sea, muchos conceptos. Posteriormente, durante la ejecución de la obra, siempre se debe prestar atención que posteriormente hay que hacer un mantenimiento. Hay que dejar espacios de mantenimiento, hay que dejar registros, hay que facilitar a todas las labores de mantenimiento y dejar unas instrucciones claras de uso y de funcionamiento. Y el desmantelamiento, que cada vez nunca se ha tenido en cuenta, pero ya cada vez hay que tenerlo más en cuenta. Por ejemplo, en el proyecto de movimiento se analizó que todos los materiales que se emplearan luego no fueran contaminantes o fueran fácilmente degradables, y esto hay que tenerlo en consideración en el proyecto. Coherencia y coordinación entre las instalaciones, pero en muchos casos, pues, hay problemas, ¿no? Interferencias en falsos techos, interferencias en platillos, que no hay espacios suficientes. Esto, que es básico, en muchísimos proyectos que nos llegan, tenemos muchos problemas de tipo de coordinación y luego afectan a la ejecución de las instalaciones, incluso a la ejecución de la arquitectura, que hay que sacar patinillos, hay que sacar armarios, muebles que no se habían tenido en cuenta. Pero bueno, esto ya lo sabíamos todos. Luego, en fase de proyecto, hay que tener claro que el proyecto sea ejecutable. Este es un ejemplo que viene un poco al uso. Este proyecto inicialmente era una climatización con una enfriadora. Bien, esto era es un edificio rodeado de calles peatonales y era imposible subir una enfriadora hasta allí, porque se planteaba hasta subirla con helicóptero. Era totalmente inviable. Al final hubo que recurrir a un sistema de máquinas parciales, un sistema VRV, para poderlo llevar a cabo. Pues este tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta en el proyecto, porque si no, toda la labor de proyecto, luego todo ese trabajo, si no se puede ejecutar y hay que cambiar el proyecto, pues no ha servido de nada, son ese esfuerzo perdido, y luego quien posteriormente a lo mejor modifica el proyecto no ha tenido en cuenta todas las consideraciones del trabajo inicial. Otro ejemplo, ¿no? Para hacer, en la elaboración del proyecto, pues hay que tener en cuenta los espacios. Esto es otro ejemplo
claro, donde, bueno, pues no se tuvo en cuenta bien en la fase de proyecto los espacios de mantenimiento y luego dificultan mucho las tareas, ¿no? Y entonces hay un poco, hay que hacerse las preguntas cuando se está desarrollando el proyecto, si todas estas fases, todas estas necesidades se pueden llevar a cabo y no dejarlo para improvisar luego posteriormente en la obra. En la instalación o montaje, que sería ya la siguiente fase, lo más importante es tener en cuenta todos los datos previos al proyecto y luego pensar en el posterior mantenimiento, ¿no? En la siguiente fase. Dejar registros adecuados, dejar instalaciones funcionales, dejar un control bien ejecutado y claro y accesible a los usuarios, que no de fallos, ¿no? Que suelen ser todos los problemas que aparecen después una vez terminadas las instalaciones. La fase de mantenimiento, pues la fase de mantenimiento dentro del proyecto luego también es muy importante, es decir, es necesario para dar una continuidad al servicio, en muchos casos eso es crítico, también para un ahorro energético y sostenibilidad y también es importante, hay que tener en cuenta para evitar accidentes. Otro de los puntos que habíamos tratado, que no siempre sucede, es en la adecuación de las instalaciones al uso y al presupuesto del proyecto. Puede ser que se haga una instalación que no es acorde al uso o al usuario final, que luego cueste mucho de manejar o que luego tenga un mantenimiento muy complejo para el usuario final. O también puede suceder, que esto yo creo que es muy habitual, que se hacen unas instalaciones que no se ajustan al presupuesto que quiere el cliente. Con lo que luego posteriormente se cambia toda la instalación para reducir el coste y afecta a porque luego se improvisan estos cambios y no queda, pues no está de acuerdo con el proyecto inicial, en el que se han tenido en cuenta muchas cosas o muchos valores, muchas variables que son necesarias para el conjunto del proyecto. Entonces, bueno, por ejemplo, esto es importante, por ejemplo, en esta instalación se hizo una instalación domótica para tener un acceso a esta instalación que era un poco compleja, porque se primaba el ahorro energético y la sostenibilidad, y entonces, bueno, al ser difícil de manejar, se implementó un sistema de control que se cambió varias veces para que fuera amigable con el usuario, ¿no? Porque al final era una vivienda. Luego, por último, los nuevos retos que tenemos en un futuro, que hay que tener en cuenta, que cada vez, esto ahora mismo es nuevo, ¿no? Las Smart Cities y la implementación del Big Data en la edificación. Esto está casi a la vuelta de la esquina. Dentro de poco tendremos que conocer qué energía estamos consumiendo, cuándo es mejor consumirla, qué tipo de energía consumir. Todas estas cosas o estas nuevas instalaciones tenemos que adaptarnos a ello. También, por ejemplo, la descarbonización, la aerotermia, la recuperación de energía. En esta foto que comentaba Lucas, este es el horno de la pizzería, del horno de pizzas de Modo de Movimiento, en el que se puso un serpentín para recuperar la energía y utilizarla para producción de agua caliente sanitaria y calefacción usualmente de una zona del local. Ahora es muy importante también tener en cuenta la ventilación y la recuperación de energía con la ventilación. La recuperación de energía en los procesos de ventilación es enorme. Cada vez se tiene más en cuenta y se va implementando. Lo que pasa es que todas estas cosas cuesta introducirlas en la construcción. Tenemos que ir pensando en hacer edificios sanos. Edificios sanos
pues desinfectando, ventilando, desinfectando, que los materiales que se empleen no emitan contaminantes. Pues todo esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta en todas las fases del proyecto.